Shalom Abraham, hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Kitizá, año 5782. Estamos aquí en Sefer Moelit Israel. Así que vamos a estudiar temas muy interesantes. Vamos a estudiar un poco lo que son las cuatro Parashiot, las cuatro secciones de la Torá que se leen en el mes de Adar segundo este año, y una que se lee la semana que viene, que es Parashat Shkalim. También vamos a comentar un poco de la Parashat Vayakhel, que sale la semana que viene, y también vamos a contar algunas preguntas que hizo el Rav Zilberstein en su clase del día lunes pasado. Para empezar, como ya publiqué en mi página de Facebook, tenemos una oferta de libros bastante grandecita de lo que son varios libros que hemos editado, casi todos, y por un precio mamás muy barato. Son 16 libros por $155 con envío incluido de Israel. Les voy a mostrar brevemente cada uno de ellos. Vivir como judío, que tiene 4 libros en un solo tomo. Las leyes en el hogar, reflexiones de la Parashá, conoce tus raíces y Pirkei Avot, capítulo 1, 2 y 3. Después tenemos Ampliando tus horizontes, que son 4 libros de Rabitzker, que son que la conversión, Israel, el florecimiento, Kiddush Hashem y la equipa iluminando el camino. Después tenemos resumen de la ley del sabático de Rabbi Boyer, resumen de la ley de pureza de Rabbi Boyer también, el arte de educar, como lo acá, consejos para educar a los alumnos y a los hijos, versículos para fortalecer la fe en Dios, el místico 2 de la Pizca también, la Mishnah, tratado de las primicias, la explicación sencilla del tratado. Después tenemos el libro de Yonah y las judías, que explica la historia del profeta Yonah y sus enseñanzas místicas. Después tenemos el libro Yohanan de Babot, que es un libro muy interesante de Alajá y de Musar. El tratado de la Mishnah, tratado del año sabático. Después tenemos este libro, La Profecía para toda la humanidad. Y después viene la sidra de libros para nenes que hemos editado, creciendo juntos, primera parte del abecedario. Como ven acá, de cada letra tiene 6 fotos interesantísimas. Esa es la primera parte. La segunda parte, que son los números, como ven acá también. No son fotos, son más dibujos de los números. Cada número tiene sus ejemplos. Después tenemos la tercera parte, que son colores y formas, como ven acá. Acá tenemos, por ejemplo, una pelota y un rombo marrón. Es algo que los nenes tienen que empezar a aprender, los colores y las formas. Y como último, el libro nuevo que saqué la semana pasada es el calendario judío de las festividades, que explicamos en cada mes las festividades que hay, desde Tishrei hasta Elul. Como ven acá, una foto muy linda que bajé, la compré, mejor dicho. Acá, por ejemplo, tiene la foto de Pesach y la Omer, por ejemplo. Y así en cada festividad que hay en el correo del año judío, no tienen libro de Torah, no tienen palabras de Torah, son solamente las fechas y que corresponden a cada festividad. Entonces, estos 16 libros, que son en realidad 24, ya que hay 2 libros que tienen 8 libros, o sea que son 8 libros para todos los demás, más o menos como más de 20 libros seguro. Entonces esto sale $155 con el envío incluido de Israel, y se puede pagar con mi cuenta de PayPal, que es a052-761-0907 o con Western Union con mi nombre, Zalman Gurban, en Bodil de Israel, o también directamente de mi página, que es judaísmo.com. Todo hasta acá. Entonces es la oferta que tenemos hasta Pesach de este año, 5.782. Realmente una oferta imperdible. Las personas que los estudian estos libros salen completamente con otros conocimientos de judaísmo que no tenían antes. Y también para los Bnei Noach también hay temas muy interesantes también para ellos, y también obviamente para los niños, para hacer una sidra así de 4 libros con fotos de letras, colores, números, festividades, realmente muy aconsejable. Todo. Entonces, para lo que es lo nuestro, vamos a empezar a estudiar. Entonces, antes de empezar a estudiar, quiero comentar lo que me pasó este Shabbat.
algo muy interesante, lamentablemente no es para reírse para nada. Nosotros tenemos una heladera, entonces en la heladera tiene una lucecita, uno abre la puerta y la luz se enciende. En Shabbat está prohibido, no se puede prender una luz. Digo que la persona no tiene intención de abrir que se prenda la luz, pero cuando la persona abre la puerta, en todo momento se prende la luz de la heladera. Entonces Shabbat está prohibido, es una prohibición. ¿A qué dice que de la Torah? Llegué, está prohibido seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se olvidó? O sea, yo le puse una cinta scotch a la heladera, pero lamentablemente esa cinta scotch no resultó y se salió en la misma heladera y se nos dimos cuenta que la luz estaba prendida. Ahora, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Todo. Entonces, obviamente que averigüé, obviamente es una ley de la práctica, la persona tiene que saber siempre antes de que le suceden las cosas. Entonces yo he entendido que si ya se abrió, lo que no se puede es cerrarla. Entonces una vez que se abrió, que tiene la luz prendida, no se puede cerrar de vuelta y se tiene que dejar permanecer abierta todo el Shabbat. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se cerró? Ahí pasó la hija de uno, sin darse cuenta, agarró, cerró y ahora ya está, no se puede abrir de vuelta. ¿Qué va a hacer? Entonces estuve acá en el Bet Knesset, en la sinagoga, después del rezo de Shabbat de la mañana. Después no, cuando me invitaron a subir a la Torah. Entonces en la vuelta para volver a mi lugar, pasé por donde estaba el rabo de Bet Knesset, el rabo de Efraim Rothschild, se llama, Shlita. Y le pregunté, le conté lo que me pasaba. Me dijo que se llama una persona no judía, que abre la heladera, se le explica que quedó la luz prendida de la heladera. Y después para que no se cierre de vuelta, se pone una toalla, pero arriba, no abajo, que las le pueden alcanzar, sino arriba, para que no, arriba de la heladera, tipo donde cierra, para que no se cierre la puerta de vuelta, la parte superior, y así te queda abierta hasta Motzai Shabbat. Ahora, ¿qué pasa si no se consigue un goy? ¿Qué pasa si no se consigue un goy? Entonces, le masé, no conseguí, porque fui al lugar, quise buscar a una persona no judía, pero no conseguí, porque supongo que tendría que estar, no estaba. Fui a una yeshiva que también trabajan gente no judía, y les pregunté, me dijeron que estaban preparando la comida para los bajurim, no pueden ir, si me pueden venir, me iban a hacer las 12 del mediodía, y a veces me decía, yo ya terminé de comer. Entonces hicimos fácil, no comimos la entrada, porque no tenía cómo abrir la heladera. Le pedimos a un vecino un vaso de vino, un poco de vino para hacer el kiddush, y después comimos directamente de la carne, el chundo que se llama, y bueno, ya no me hice ir a la tarde, comimos otra cosa. No pudimos comer lo que habían preparado, las ensaladas que habían preparado y el pescado, y ahora para allá, porque teníamos la heladera cerrada, no se puede abrir, azul. Entonces, así no aprende la salajot, con los errores, uno tiene que aprender la salajot. Entonces, es claro que es una prohibición, siempre será la heladera que teníamos nosotros antes, es con un botón se hacía todo, se apagaba la luz, se ponía el Shabbat, etc. Pero esta heladera que es nueva, entonces no tiene eso, todo la marejet del sistema de la heladera es para Shabbat, pero la luz, entonces hay que apagarla por su cuenta. Y a poner el setacol se despegó, y entonces no había forma de abrirla de vuelta la heladera. Y bueno, mucho de Shabbat, entonces ya para otra vez, me parece que nos decimos con mi esposa, aquí vamos a sacar la luz del todo de la heladera, para no tener casa de problemas, especialmente que ahora dentro de poco viene los días de verano, y no se recomienda estar con un Shabbat sin heladera, sin para tomar algo frío, todo, todo. Entonces, para empezar, algo curioso que pasó este Shabbat, algo interesante, la primera vez que pasa esto en, en mi vida, me parece que nunca me pasó algo así, ni que tuve que llamar un goy en Shabbat, ni nada por el estilo, Baruch Hashem, y bueno, uno aprende los errores, y bueno, sí, la que uno también difundiendo las leyes, le va a poder ayudar a alguien para saber, aparte con todo lo que están haciendo acá en Israel, con el Shabbat y todo, uno se refuerza en el cumplimiento de los preceptos, y nos privamos de comer lo que se había preparado para Shabbat, porque no se podía abrir la heladera, en el correr del día por lo menos. Entonces a la noche habíamos sacado todo antes de aprender, a una vez que se abrió la heladera, entonces la comida que está dentro de la heladera no se prohíbe, no se pasó ninguna prohibición con la comida en sí, pero una vez que se cerró ya no se puede sacar, entonces a la mañana ya nos quedamos sin la comida de las ensaladas, comimos directamente la carne. Todo. Eso que quise comentar, algo muy interesante,
qué pasó. Y como aparte está escrito en la parasha Vayakhel también, que Moshe Rabbeinu enseñó al pueblo judío el Shabbat, está repetido varias veces en el Shabbat, y los Mefarshim me explican que siento que el Beit HaMikdash se relata lo que es en el Beit HaMikdash, la construcción del tabernáculo, que se puso el Mishkan, que se construyó en el desierto. Entonces Dios quiso decir que el precepto de Shabbat, el precepto de construir el tabernáculo, perdón, no desplaza la prohibición de Shabbat, y la prohibición de Shabbat está y rige en su lugar. Todo. Eso que quise comentar con respecto a lo que es lo que me sucedió con nuestra heladera y el Shabbat. Todo. En el libro que sacamos, Vivir como Judío, solamente me voy a fijar, dice lo siguiente, estamos en 11 minutos, todo. Entonces dice así, vamos a ver acá lo que es el libro de Vayakhel, dice, acá está. También habla de Shabbat, el libro de Vayakhel, también habla de la Kedushá de Shabbat, dice así, está escrito entra para allá, 6 días podrán hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para vosotros, un día de absoluto descanso para el Eterno, todo lo que haga en él labores será sentenciado a muerte. No se encenderán fuego en ninguna de tus moradas en el día del Shabbat. Moshe habló a todas las asambleas de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que el Eterno ha ordenado, diciendo, tomad de vosotros una afrenta para el Eterno, todo aquel cuyo corazón lo impulse a donar, traerá como ofrenda para el Eterno. La Torah sustrapuso la sección de la construcción de Mishkan a las leyes de Shabbat. A pesar de la sección Vayakhel, están escritas las leyes de Shabbat. Inmediatamente después está escrita la sección acerca de las donaciones al Mishkan. La sustraposición de ambos tópicos insinúa que la santidad de Shabbat y la santidad del Mishkan se asemejan mutuamente. El Shabbat representa la santidad del tiempo, mientras que el Mishkan representa la santidad del espacio. Así como de la santidad del Mishkan se esparcía santidad hacia todos los lugares sagrados, por ejemplo las casas de estudios de la Torá, las sinagogas, o los lugares judíos cuyos miembros estudian Torá y recibían huéspedes. Análogamente, cuando se cumple las leyes del Shabbat como corresponde, del Shabbat se esparce santidad a los demás días de la semana. Quien hace lo máximo posible, lo máximo que puede, se hace creador de ayuda divina. Está escrito en el versículo, otro versículo acerca de la colecta comunitaria para la construcción del Mishkan. Todo varón a quien su corazón inspire ha de traerme su aporte. El Ramón pregunta, ¿cómo es posible que el término su corazón inspire se relacione con la capacidad laboral? Responde que nos están insinuando que aun quienes nunca se habían dedicado a trabajos artesanales, requerimiento indispensable para la construcción del Mishkan, se entusiasmaron con el precepto divino y se presentaron ante Moshe Rabbeinu diciéndole que se sentían aptos para tal tarea. Entonces así cuenta acá el libro Rav Sternbruch, el libro que sacamos, Vivir como Judío. Como mencioné, y ahora ya de paso que el Rab mencionó el Shabbat, a veces que la pasó del segundo Shabbat, entonces vamos a aprovechar para comentar otro capítulo de este libro, Vivir como Judío, que es acerca de Shabbat, que está en el libro Conoce tus raíces. La semana pasada, entonces puse el libro que las personas que quieren recibir el PDF lo pudieran hacer, si lo necesito ve en la página mía de Facebook. Entonces, también, si alguien lo quiere recibir, me lo puede solicitar, recibir el PDF. No se puede descargar por temas de derechos de autor, pero se puede leer todo el libro de Conoce tus raíces. Todo. Entonces, así, el Shabbat es el emblema del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Como está escrito, el Eterno le habló a Moshe diciendo, y tú hables a los hijos de Israel diciendo, sin embargo, debéis observar los días de Shabbat, pues es la señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que los santifica. Observaréis el Shabbat, pues es sagrado para vosotros. Los que lo profanen ciertamente morirán, porque el que haga en él labor, esa alma será truncada del seno de su pueblo. Durante 6 días podrán realizar labores, y el séptimo día es de absoluto descanso, es sagrado para el Eterno. Todo aquel que haga trabajo en el día de Shabbat ciertamente será muerto.
los hijos de Israel observarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto eterno para sus generaciones entre mí y los hijos de Israel. Es señal eterna, porque el Eterno hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día cesó y descansó, en un decir. Esto está escrito en Éxodo 31:17, que es justamente la parashá de esta semana o de la otra. ¿Qué? La parashá de esta semana, la parashá de Kitizá, que se leyó esta semana. A pesar de ser el séptimo y último, es el más importante de la semana. Esto también se refleja en el hecho de que en hebreo los demás días de la semana no tienen nombre propio, sino que se denominan en relación al Shabbat, primero, segundo, tercero. Además, el día de Shabbat también se denomina semana, Shabua, para indicar que lo fundamental en el ciclo semanal es descansar en el séptimo día y no realizar ninguna de las labores prohibidas, melajá. O sea que en los días de la semana judío no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No existe. En hebreo, el calendario hebreo es Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, Shishi, Shabbat. El único nombre de la semana que tiene, el nombre del día de la semana que tiene nombre es el día del Shabbat. Los demás días es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en relación al Shabbat. Mañana domingo es el primer día de la semana y el Shabbat es el séptimo. Existen 3 asuntos principales que se manifiestan en el cumplimiento del Shabbat. Primero, recuerdo de la creación del mundo. Como decimos a la noche de Shabbat, en el rezo Vayihulu Shamayim Be'aretz, que decimos que está escrito en la Gemara, en el Talmud, que toda persona que dice Vayihulu se considera que es socio de Dios en la creación del mundo. De acuerdo a la creación del mundo, respetando el Shabbat, atestiguamos que el Eterno hizo el cielo y la tierra en 6 días, y en el séptimo día cesó y descansó. Absteniéndonos de toda actividad creativa, atestiguamos que Dios creó a toda la creación. Hay quienes equivocadamente suponen que Shabbat es un día feriado, como el domingo para los no judíos. Pero realmente el descanso prescrito en la Torá no atañe en particular a faenas trajinosas. Quien carga en el dominio público un pañuelo está profanando el Shabbat, así como quien carga allí bolsas de cemento. 2. Quien respeta Shabbat demuestra que tiene confianza en Dios. Tiene claro que es Dios quien hace que uno tenga éxito en sus negocios. Y por consiguiente, durante 24 horas no precisa en absoluto preocuparse por su trabajo, cumpliendo así su voluntad. Para el raciocinio humano, observar Shabbat, absteniéndose de trabajar y de procurar el sustento por un día entero, parece ser un considerable desperdicio de tiempo. Sin embargo, lo cierto es que quien interrumpe sus labores demuestra que no se apoya en su esfuerzo por conseguir su sustento, sino que deposita su confianza en Dios, que ordenó cumplir Shabbat, a sabiendas de que cesar sus faenas no le ocasionará ninguna pérdida, sino que al contrario, tendrá éxito por cumplir su voluntad. Tercero, el Shabbat es el día en que no se trabaja, para que todos puedan dedicarse al servicio divino. Abandonamos los asuntos terrenales y nos concentramos en la espiritualidad. Esto se compara a la vida en el mundo venidero, en el cual no hay preocupaciones mundanas, sino que las almas se ocupan en asuntos celestiales. Análogamente sucede con el Shabbat. Se deja de lado todo sufrimiento y preocupación terrenal para aplicarse a la elevación del nivel espiritual. Es como si en Shabbat se estuviera habitando otro mundo, un mundo puro y eterno. Estos 3 asuntos se mencionan en los rezos de Shabbat. En el rezo del viernes de noche, Leil Shabbat, declaramos que el Shabbat es el propósito de la creación de los cielos y la tierra, en el cual Dios reposó de toda labor. Es decir, el motivo de reposo es que atestiguemos acerca de la creación, cuyo propósito es que todo ser humano agradezca a Dios. En el rezo matutino pronunciamos: y no lo entregó Dios a los demás pueblos, todos serán de tu bondad. Es decir, se trata de un día especial, entregado al pueblo de Israel, por medio de cuyo cumplimiento gozamos de su bondad. El tercer asunto es mencionado con el resto del partino Minjá, un día de santidad y de descanso has dado a tu pueblo. Es decir, el propósito del descanso es lograr la santidad, para dedicarlo a asuntos espirituales y para desconectarnos de los asuntos
mundanos. En Shabbat no solo recordamos la creación del mundo, sino que también rememoramos la salida de Egipto, como decimos en el Kiddush, Zecher de Maaseh Bereshit, Zecher de Mitzrayim, perdón. En este día nos abstenemos de hacer labores para revivir la liberación de la esclavitud en Egipto, que tuvo por objetivo hacernos acreedores a la sumisión al yugo celestial en la recepción de la Torá al llegar al monte Sinai. Puesto que el propósito del éxodo de Egipto fue la aceptación del yugo celestial, dedicamos al máximo posible este día a asuntos espirituales. Ciertamente, la rememoración de la salida de Egipto se relaciona con la conmemoración de la creación del mundo, puesto que el propósito de la creación del mundo es servir a Dios y difundir su reinado, y estos propósitos se materializaron en la salida de Egipto. La profusión de milagros que presenciamos en aquel entonces reveló la unicidad de Dios. Liberándonos de la esclavitud, nos adquirió para que seamos sus esclavos. Aprendemos de aquí que la salida de Egipto completó el propósito de la creación. En dos pasajes de la Torá están escritos los 10 mandamientos, pero según la tradición, en la Parashat Yitro figura en el texto grabado en las primeras tablas de la ley, mientras que en la Parashat Beit Hanan figura el texto sagrado en las segundas tablas. Si bien ambos pasajes mencionan el precepto de Shabbat, hay entre ambos varias diferencias. Por ejemplo, en el Parashat Yitro está escrito recuerda al día de Shabbat, mientras que en la Parashat Beit Hanan está escrito cuida al día de Shabbat para santificarlo. En el Tratado de Rosh Hashanah está escrito que ambos mandamientos fueron enunciados y oídos a unísono, para enseñarnos que recordar se refiere a los preceptos positivos, es decir, santificar el Shabbat y preocuparse de asuntos espirituales, mientras que cuidar alude a las prohibiciones, abstenerse de realizar trabajos prohibidos. Ambos están relacionados, porque uno de los motivos de abstenerse de efectuar trabajos es para ocuparse de asuntos espirituales. La opinión popularmente generalizada es que el día del perdón, Yom Kippur, es de mayor santidad que el día de Shabbat. Por este motivo, paradójicamente, hay quienes, en su ignorancia, profanan Shabbat, pero ayunan en el día del perdón y asisten a la sinagoga. Están gravemente errados, puesto que realmente Shabbat es más severo que el día del perdón, como lo demuestra el hecho de que la Torá prescribe para quien profana el Shabbat, advertido por testigos presenciales, la pena capital por lapidamiento, solo que quien profana el día del perdón es punido por los cielos solo con la aniquilación del alma, caret. Si el castigo es muy severo, porque su alma se desconecta completamente del mundo venidero, de todos modos, el hecho que no sea condenado a muerte refiere a que su culpabilidad es menor. La diferencia entre ambos días sagrados radica en que Shabbat es una señal de pacto con Dios y es uno de los pilares de la fe judía, mientras que la santidad del día del perdón es paralela a los demás días festivos, siendo su contenido la expiación de nuestras transgresiones. La día de Shabbat es completamente distinta a la del día del perdón. En el día del perdón se ayuna y se abstiene de todo placer físico. Está prohibido comer o beber y nos congregamos en la sinagoga rezando y suplicándole a Dios para que decrete un buen año. Cada uno se arrepiente por haber perseguido los placeres mundanos y haber desdeñado su crecimiento espiritual, mientras que Shabbat es todo lo opuesto. Rige el precepto de deleitarse con manjares. Está prohibido preocuparse e incluso pensar en asuntos que puedan entristecer. Se debe santificar el mundo material, porque el propósito de este día es que lo mundano sea utilizado para crecer espiritualmente. Por tal motivo, se santifica el Shabbat por medio del Kiddush sobre el vino. Al cumplir el precepto de comer y beber, cumplimos la voluntad divina. En resumen, en este día transformamos lo material en espiritual, lo cual nos incita a que también durante los demás días de la semana utilicemos a este mundo como medio para servir a Dios y convertimos al mundo terrenal en mundo espiritual. En el Tratado de Bosra se enseña que en el futuro, cuando los demás pueblos soliciten recompensa equivalente a la del pueblo de Israel, Dios les dirá: quien se esforzó en la víspera de Shabbat, comerá en Shabbat, y quien no se esforzó en la vida de Shabbat, ¿qué comerá en Shabbat? Los preparativos para Shabbat es una metáfora para expresar
que hay que prepararse para la vida del mundo venidero. Quien en vida no dedicó horas al estudio de la Torá, en el cumplimiento de los preceptos, cuando llegue al mundo venidero, se percatará de que desperdició toda su vida en vanidades. Entonces se explicará que le den la oportunidad de bajar nuevamente a este mundo, pero ya será demasiado tarde. Pero ¿quién se esforzó en el estudio de la Torá y se esforzó en cumplir los preceptos? Descubrirá que atesoró una riqueza espiritual, bienes eternos. Si meditamos acerca de este principio, mereceremos una gran bendición, tanto en este mundo como en el venidero. Cuando Moshe Rabbeinu en el Tratado de Shabbat, 88 veces relata: cuando Moshe subió a las alturas, exclamaron los entes celestiales ante Dios: Amo del universo, ¿qué hace un ser humano entre nosotros? Le respondió: vino a recibir la Torá. Le replicaron: ¿acaso tu tesoro preciado, que se mantuvo oculto en las 964 generaciones previas a la creación del mundo, te dispones a entregarlo a un ser humano? Le dijo Dios a Moshe: contéstales. Les increpó Moshe: recuerda el día de Shabbat para santificarlo. ¿Acaso ustedes realizan faenas en las cuales necesiten descansar? Podemos inferir de aquí que Moshe Rabbeinu les insinuó, puesto que el propósito de observar Shabbat es santificar la materia y las labores de los días hábiles, siendo que los entes celestiales no tienen ninguna relación con el mundo físico de sus labores, no tienen ninguna relación con el Shabbat, serán entonces precisamente los seres humanos, el pueblo de Israel, quienes por medio del cumplimiento del Shabbat se santificarían y se harían aptos para recibir la Torá. El Rambam, Hot Shabbat, explica el motivo de la prohibición de Mukse. Estos sabios, o sea, de tocar un objeto, por ejemplo, tocar a un objeto que se hace con ellas actos prohibidos, por ejemplo, tocar un lápiz, por ejemplo, que está prohibido escribir. Entonces, el Mukse, se llama que es Mukse porque puede hacer que la misma persona no vaya a escribir. El tocarlo también se prohíbe. ¿Qué? Los sabios prohibieron trasladar algunos objetos en Shabbat como se hace en los días hábiles. ¿Por qué lo prohibieron? Para que no sea como un día hábil y no vaya a levantar o arreglar los utensilios de una esquina a otra. Ya que está desocupado, sentado en su casa, procurándose algo para ocuparse, resulta que no descansó, sino que anuló el motivo escrito en la Torá para que descanse. Además, siento que parte del pueblo no tiene profesión, nunca trabaja. Si tuviese permitido ir, hablar y trasladar objetos como los demás días de la semana, entonces no se notaría que descansó en Shabbat. Es decir, las leyes de Mukse fueron fijadas para fortalecer la sensación de descanso y cese de labores. En el Tratado de Beitzá leemos que en Shabbat cada judío recibe una alma extra, le llamaría Terá, pero solo quien se prepara para recibirla recibe su presencia. ¿A qué se compara? A quien encargó a un sastre que le confeccionara un traje nuevo a medida. Cuando el traje nuevo llegó en sus manos, lo vistió en su casa, advirtiendo indignado que le quedaba estrecho. De inmediato se dirigió al sastre quejándose. Este solicitó que vistiera nuevamente el traje de su presencia y comentó que el problema radicaba en que el cliente había vestido el traje nuevo sobre su ropa diaria. Análogamente, en Shabbat, la persona percibe al alma extra, siempre y cuando quite de encima todas sus vestimentas comunes, se santifique y purifique antes de la llegada del Shabbat, abandonando las tradiciones y las malas costumbres que lo acompañaron durante los días hábiles. Quien nunca experimentó la santidad del Shabbat no es capaz de entender cuál es su propósito, ni entenderá el gran regalo otorgado por Dios. En el Tratado de Shabbat se relata que el César Antoninus, Marco Antonio, cuando comió junto a Revi en Shabbat, le dijo que saboreaba en los alimentos un gusto indecible, que no pertenecía a este mundo. Le aclaró Revi: disponemos de un condimento especial llamado Shabbat, porque la santidad del Shabbat influye también en los alimentos mundanos y les da un sabor especial. También influye santidad a los demás días de la semana. En el cumplimiento del Shabbat aprendemos también un gran principio. Está prohibido ser esclavo del dinero. Nuestro único amo es Dios. Cuando el verdadero patrón exija al judío que cese sus labores, así hará. Varios de entre los judíos que emigraron al continente americano tuvieron que enfrentarse a este temible desafío. Aquellos que no supieron sobrellevarlo cortaron toda relación con la fe judía. En el transcurso de las generaciones, nuestro pueblo sufrió enormemente por el cumplimiento del Shabbat. Grandes enemigos del pueblo de Israel, los griegos, los romanos, los inquisidores, los zares de Rusia, los comunistas, por mencionar algunos, se propusieron anular el cumplimiento del Shabbat y decretaron secretos severos.
pero los judíos entregaron sus vidas intransigentemente. Lamentablemente, en la actualidad, numerosos judíos no han recibido una educación observante. Por tal motivo, no saben apreciar la importancia del Shabbat y lo profanan. No obstante, no podemos compararlos con aquellos execrados por nuestros sabios por haber profanado el Shabbat públicamente, con todo lo que esto significa para la ley judía, porque estos contemporáneos están permanentemente sometidos a atender a los medios de comunicación de masas que menosprecian la observancia de los preceptos. Por ello, se los considera como si desde pequeños hubiesen sido raptados por gentiles. Qué pena que pierdan el placer espiritual que se sienta al cumplir los preceptos. En el versículo está escrito que cuidarán el Shabbat, lo que significa que debemos hacer lo máximo posible por nuestro propio cumplimiento del Shabbat y velar para que también los demás lo cumplan. En el Tratado de Shabbat leemos: si el pueblo de Israel cumpliera 2 Shabbatot de acuerdo a la ley judía, serían redimidos del exilio de inmediato. Porque por el mérito del cumplimiento del Shabbat, que es el propósito de la creación, vendrá la redención y el mundo llegará a la perfección. Entonces, sí vimos este capítulo impresionante del libro Conoce tus raíces de Ramón Yatebo, que está incluido en el libro Vivir como judío. Entonces, como ya mencioné, tenemos la semana que viene, vamos a empezar con la Parashat Shkalim. Entonces voy a poner acá cómo va a ser el tema de las fechas. Entonces la semana que viene, que es 25 de Adar Rishon, 26 de febrero, entonces se va a leer la primera Parashat, son 4 Parashiot, Shkalim, Zahor, Pará y Ajodesh. Entonces la Parashat Beaquel, que es la semana que viene, sería la Parashat Shkalim. La Parashat Shkalim habla de la donación que hacía el pueblo judío de traer medio shekel por persona, y con eso compraban lo que se necesitaba para hacer los korbanot y varias cosas más que está aplicado en el Parashat Shkalim, que no es el momento para aplicar. Entonces es el día 25 de Adar Aleph, 26 de febrero. Después, la otra semana no se lee nada, Parashat Pekudí no se lee nada. En la Parashat Vaikra, que es el 9 de Adar Bet, y es el 12 de marzo, se lee la Parashat Zahor. La Parashat Zahor se refiere a que nosotros recordamos lo que nos hizo Amalek, y siempre se lee el Shabbat antes de Purim, que se lee el Shabbat antes de Purim, y eso es lo que va a pasar. El 9 de Adar Bet se lee, y Purim cae el 14 y 15 de Adar Bet. Después en la otra semana no se lee nada, la Parashat Tzar no se lee porque es una semana después seguido después de Purim, y hay 5 Shabbatot en Adar Bet. Entonces no, en las Parashiot hay 5 Shabbatot, hay un Shabbat más porque están los Jodesh Nisan, lo vamos a ver. Entonces la otra semana, que es el día 23 de Adar Bet, que es el 26 de marzo, entonces ahí se lee la Parashat Pará. La Parashat Pará habla de la vaca roja y se lee porque es la purificación del pueblo de Israel. Y como último se lee la Parashat Ajodesh, que se lee el Rosh Jodesh Nisan, que es en Shabbat, y es justamente el 2 de abril. ¿Qué? Es el 2 de abril y los Jodesh Nisan. Y ahí se lee la Parashat Pará, y es un Shabbat, entonces que se le va a leer una Parashat Tazria también, Parashat Ajodesh, y va a ser un Shabbat un poco largo en el rezo, porque también ahí se lee el Alel, y también se lee la Parashat esta especial, el Parashat de Rosh Chodesh también se lee en Shabbat, y entonces va a ser un Shabbat un poco largo con los rezos y la Kriyat Torah. Entonces esos son los Shabbatot, repito, la semana que viene se lee la Parashat Shkalim, el 9 de Adar Bet se lee la Parashat Zahor, el 23 de Adar Bet se lee la Parashat Pará, y los Jodesh Nisan se lee la Parashat Ajodesh, que es el primero de Nisan, y en español son 2 de abril. Eso es con respecto acá. Respecto a la Parashat en sí, tengo otro video en mi canal de YouTube que explico, me explayo en lo que es las Parshiot
estas 4 parashot que se leen y no voy a volver a repetir lo que ya vimos en otras clases. Todo, se pueden fijarse ahí, lo voy a publicar en mi página. Todo. Para terminar, entonces, quiero comentar unas preguntas interesantísimas que le preguntaron a Rav Zilberstein. Acá hay una pregunta interesante que, bueno, la semana que viene se lee el Parashat Shekel. Entonces, acá dice lo siguiente, hay más dice Shekel, dice así, המנהג הוא שהאישה מוגבלת נותנת גם עוברה, וכתב לי יאשו בלבד שנאמר בתורה, כל העובר לפיקודים מחצית השקל ושקל הקודש, עד כי עובר אל העובר, ביום נשחי, וידי שעובר, תוך 40 יום אין צריך לתת בבולו, כיוון שהוא היה בעלמא. Entonces dice que una mujer embarazada también tiene que dar מחצית השקל, que también se da por ella, el zecher מחצית השקל que se da en ayuno de Esther. Entonces está escrito que la mujer embarazada también tiene que dar, y está escrito que si la mujer embarazada tiene que dar por 2, también por ella y también por el hijo que van a hacer. Que por esto con la obra lo picudim, o no le da over, no todo el que pasa, sino le da uvar. Ahora, una mujer que está entre los 40 días que quedó embarazada, los primeros 40 días del embarazo, ella no tiene que dar, según lo que le parece a Rav Zilberstein, porque si no se considera todavía que está formado. Otra pregunta interesante es, la persona que tiene una megilá y vive en un lugar lejano, ¿cuánto dinero tiene que invertir para que tenga una megilá? Ya que en Shulchan Aruch, la persona que se va viaja en barco, o que se va con antes viajaban en Shayarot, eran grupos de personas que viajaban por el desierto, y no tiene una megilá para ir, que la puede leer en el día 13. Porque si va a encontrar, entonces está obligado a agarrarla y leerla en el 14. Debo algo para que la persona que no tiene una megilá está obligado a comprar una megilá para leerla. De todas maneras, tenemos que decir que incluso para las opiniones que dicen que solamente en el Hanukkah y Arba Kosot, la persona tiene que gastar todo su dinero, porque fue muy largo y muy grande, como está explicado como explicó Rav en otras clases. Entonces dije, ahora tenemos que decir lo mismo que Yata Megilá. Entonces llevan el Hanukkah, Arba Kosot, Hashem Yain, en mi gufa mitzvah, más que en Megilá, y era que exerle mitzvah, ya mitzvah se pura maase, va criar mi toja hachtav, y era que exerle mitzvah. O sea, en realidad, acá él dice que hay quienes opinan que solamente para la vela de Hanukkah y para las 4 copas de Pesach, la persona tiene que gastar todo el dinero que tiene. Pero ¿qué pasa con Puri y con la Megilá? Dice que no. Entonces él dice que se podía lejalek, se puede diferenciar. ¿Por qué? Cuando la persona compra el aceite para la vela, entonces el aceite mismo y la vela, con ellos se cumple el precepto mismo. El Arba Kosot, la persona cuando toma el vino, compra el vino para tomarlo. Pero acá, en realidad, leer la Megilá es para saber el relato. ¿Qué? Y leer el relato a veces puede leer en un Humash. No tiene que tener una Megilá. Solamente que para salir de Jobot de la Megilá, tiene que ser con una Megilá Ksherá. Pero para relatar lo que pasó en Purim, no tiene que ser con una Megilá. Para que la persona sepa lo que pasó con Amán, qué pasó con Hashverosh, Amán a Rasha, y el otro Rasha peor que él, que era Hashverosh. Y lo que hicieron el milagro de Mordejai y Esther. Por eso no se considera, es una diferencia entre así se va a decir, entre lo que es el sentido de las velas de Hanukkah, las copas de vino de Pesach y la Megilá en Purim, que ahí es un precepto por sí mismo, el aceite y el vino. Lo que no sé si en la Megilá es solamente Eksher le mitzvah, porque el precepto es contar lo que pasó y la lectura dentro de un pergamino es solamente el Eksher para cumplir la mitzvah. En realidad, mucho no se entiende, porque en realidad el precepto es justamente la Megilá, una Megilá Ksherá, la persona que leyó de memoria, no sabe de Jehová. De todas maneras, eso es lo que contestó Rav a la pregunta. Todo. Volveré acá, otra pregunta que tiene. Dice así.
una pregunta interesante también que le hicieron. Sucedió con una persona turista de Estados Unidos, estaba pasando en Rusia. La gente del lugar le pidió que dejen ahí el tefilín, porque los tefilín de ellos son todos, no sirven para nada, y no tienen cómo comprar kasher. Y final estaban en la época del muro de Berlín, que es Masaja Barcel, y no podían salir a ningún lado. Entonces, y si vas a quedar con el tefilín, entonces muchos judíos se van a quedar, aparte si vas a dejar los tefilín acá y se lo vas a dar a la gente esta de Rusia, cada día vas a cumplir un montón de preceptos, todos nosotros. El turista por un lado dijo, está bien, yo te lo dejo, pero ¿y yo qué voy a hacer? Hasta que voy a llegar a Estados Unidos, voy a perder un día de tefilín, el viaje dura tiempo. Y por diferencia de horario, mientras que salgo y llego, entonces voy a perder un día de tefilín. ¿Qué? שפולין התפילין, מסתפק התרי"ג קצר לנהוג, האם להשאיר את התפילין שלו, להשאיר המקום o no. Entonces dice sí. Entonces, siento que si le va a dejar el tefilín, entonces está bien, va a cumplir los preceptos varios días, pero la gente esta va a poder cumplir y va a ser mucha gente, va a tener un viaje muy grande, pero él va a perder el precepto del tefilín por un día. Entonces, si va por precepto por un día, entonces dijo que no. Así contesta. Veniré. דרי שלהם את התפילין שלו, כי חייו קודמים, ועוד אנשי המקום אנוסים הם פטורים ממצוות תפילין, ולהוא שיש לו תפילין, חייב להניחם בכל יום, ולא מן הדין שהחייב במצווה, igual que después de Ajerim, apaturim Mimena. Entonces acá Rab dice algo muy importante, que también lo vemos mucho en el libro de Rab Shach Zatzal, que él dice, primero que nada, está tu vida, están tus preceptos. Y aparte, la gente en Rusia están por fuerza mayor, no pueden tener tefilín, están exentos, ¿qué pueden hacer? Pero él, que tiene tefilín, está obligado. Y no puede ser, no vamos a poder decir que una persona que esté obligada a cumplir el precepto anule el cumplimiento para que otras personas lo cumplan. ¿Y vos qué? Tú me llamás que no necesitas hacer tefilín, un día. No me llané. Entonces el Rab le dijo, alajá, si le hubiesen preguntado qué tendría que hacer esta persona, no dejarlo tefilín, aunque realmente varias personas iban a cumplir el precepto, pero la vida de él está primero y tiene que preocuparse por el cumplimiento de sus preceptos, el cumplimiento del precepto de los tefilín. Todo. Entonces, esto es lo que vimos el día de hoy. Entonces hablamos un poco de lo que es el Shabbat, también hablamos un poco de lo que son las ofertas y terminamos el tema con la pregunta de Rav Silverstein que hicieron en la clase. Entonces quedamos todos Shavuot Tov y Jodesh Tov Mevorach. Si quieren seguiremos la semana que viene con más clases. Kol Tuv Leitraot.